Buenas tardes, Carmen, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? Hola Arminda, Ya empezamos, realmente arrancamos con todo este año. sí, la verdad que sí, es realmente interesante empezar un nuevo año y con muchas expectativas que realmente este año sea tan fructífero como el 2023. Así, y hoy venimos con un tema súper interesante, que es egocentrismo o narcisismo, ¿no? Mucha gente se confunde, cree que es lo mismo y no es lo mismo, son dos conceptos diferentes, aunque sí es cierto que se parece mucho, pero no es lo mismo, hay una diferencia. Sí, Entonces es muy importante pues aclarar un poco esas diferencias. sí, la verdad que si uno no presta mucha atención a los detalles, Ujú. hasta que lo puede confundir, pero las bases pueden ser iguales, pero hay ciertos comportamientos que no se incluyen en el egocentrismo como en el narcisismo. Porque el ser egoísta, sobre todo ahora que todo el mundo está opinando de que uno tiene que quererse mucho, que tiene que ser el primero y todo ese tema, entonces, ¿qué pasa? Que la gente confunde ese amor propio con ese egoísmo también, que se va Mm, encaminando a ese tema también. El egoísmo normalmente es con mira a satisfacer mis necesidades pensando solamente en mí, en cómo yo pienso, y no pienso que puedo equivocarme, sino que para mí es lo correcto. mm, Ese es el caso del egoísta, que todo lo quiere para sí, a su manera, porque piensa que es lo correcto. En cambio, en el tema del narcisismo, eso es mucho más nocivo, por así decirlo. ¿Por qué? mm, Porque ahí se incluyen las personas de su entorno, las personas con quienes él trata. Porque si tú eres egoísta y no influyes en tu entorno, no pasa nada, es cosa tuya, ¿no? mm. Pero desde el momento que te inmiscuyes en la vida de los demás para hacer que hagan lo que tú quieras, entonces ahí cambian las cosas. Y el narcisista lo quiere todo a su manera, a cualquier costo. ¿Eh? Mm. ¿Por qué? Porque quiere sentirse bien, quiere sentirse encima de los demás. ¿Por qué? Porque él se ve siempre la mejor o el mejor, porque puede ser mujer o varón. Él se ve el mejor, el más capaz, el único que lo puede hacer muy bien. ¿Eh? Que Mm. es como si él tuviera la necesidad de que los demás dependan de él. ¿Eh? Sí, y es que son, como dices tú, comparten algunas cosas en común, pero también es importante que dejar claro que, por ejemplo, una persona egoísta también quiere ser, quiere que el mundo gire en torno a él, quiere ser el centro de atención, eh, pero, por ejemplo, carece de empatía, le cuesta ponerse en el lugar de la otra persona, o sea que no entiende, le cuesta comprender a las personas. En el caso de la persona narcisista, entiende perfectamente lo que le pasa a la otra persona. De hecho, puede saber cuáles son sus puntos débiles, porque suelen ser personas muy inteligentes, Ujú. pero manipula a su favor. O sea Claro, que claro, sí utiliza. puede entender lo que le pasa a la otra persona, pero utiliza para su propio beneficio. La persona egoísta, hay otra cosa también muy importante que se diferencia, ¿no? De una persona egoísta, generalmente no le importa lo que piensan los demás de ella. O sea que creo que alguna vez hemos hecho el programa de sincericidio, ¿no? ¿Te Sí, sí, acuerdas? sí, 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 me acuerdo. Que la verdad por delante y o No sea, que yo importa digo. cómo hiera a los demás. Yo Sí, pienso lo que digo, o sea, que yo digo lo que pienso, no le importa tanto lo que digan los demás. La ya, persona egoísta pues no tiene esa dependencia, ¿no? De lo que no. piensan los demás, ni lo que dirá, no le interesa. Pero No. la persona narcisista sí, tiene Necesita muchísimo, aplausos. Necesita claro, aplausos, necesita que se le consienta, que sobre todo te, le diga que es bueno, que es lo mejor, que es la mejor, la más inteligente, la que no se equivoca. Entonces, ¿qué pasa? Que de cualquier manera podemos considerar que esa persona también sufre,
porque eso es Ujú. lo que realmente le crea esa ansiedad muchas veces. El querer estar bien a los ojos de todos, que estar siempre en el pedestal, ¿entiendes? Entonces, yo creo que el narcisista también tiene ese sufrimiento adicional a lo que es su comportamiento, que para las personas que somos consideradas centradas emocionalmente, nos parece un poco absurdo, Mm. pero en vista de que es su ego, ¿eh? El que tiene que alimentarse constantemente, entonces ellos no, al parecer no se dan cuenta, al contrario, quiere saber más y más de la gente que le rodea para luego manipular. ¿Por qué? Porque sabe el punto flojo de cada uno. Entonces siempre está por encima. ¿Mm? Claro, es que una de las características de un perfil de una persona narcisista precisamente es eso, ¿no? O sea, que esperan ser reconocido como Ujú. por los demás, ser reconocido como únicos y especiales. Sí, Siempre tienden a ser centro de atención de los demás, suelen tener una visión distorsionada de su imagen incluso, ¿no? O sea, que una visión muy inflada de sí misma y de su ya, propia, se dan más importancia de lo que muchas veces lo son. Pero hay esa excesiva dependencia de lo que dirán los demás, ¿no? Porque digamos que se alimentan de la sí, aprobación de los demás, dependen eso. exclusivamente de los demás. Para él la Entonces, aprobación es lo máximo, es lo exactamente, el máximo. reconocimiento de los demás. Sí, Siempre están sí, buscando la aprobación y la admiración, como sí, que todo tienen que girar en torno a ellos. sí. Y tienen esa profunda necesidad de además caer bien a todo el mundo. Suelen ser muy superficiales, o sea que son personas superficiales, pueden ser encantadores, se les suele Ujú. llamar encantadores de serpientes, seductores. Suelen Sí, caer muy realmente. bien porque cuando necesitan lograr algo, además Se la suelen. madeja, Sí, sí, sí. Intentan hacer todo lo posible para ganarse poder, eso, para exactamente, ganarse para eso. ganar el cariño de las personas, pero no siendo auténticos, sino utilizando la mentira, utilizando como una especie de máscara. Sí, es como si está actuando constantemente. Y Sí, sí. entonces, del momento que está actuando, él lo tiene todo bajo su dominio. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de convicción. Entonces, como tú dices, son tan inteligentes que saben exactamente cuál es el momento oportuno de actuar de una u otra manera para lograr lo que quieren. Porque muchas veces, inclusive, no es por lo que signifique esa persona o lo que hace, sino que lo ve todo como un trofeo. Mm. Lo ve todo como un trofeo. Siempre está ganando. Entonces, es una manera de, como yo te dije, como estuve diciendo, ¿verdad? De que es una manera de presionarse a él mismo, a ella misma, y crearse esa ansiedad innecesaria. ¿Por qué? Mm. Porque no admite que otra persona pueda ser mejor que ella o que él. Mm. Siempre se ve como el engranaje único. Claro. Entonces, es ahí como realmente actúan muchas veces inconscientemente, hacen daño, ¿eh? Crean un ambiente hostil muchas veces, sobre todo entre las personas más cercanas a él, porque en un entorno social tú lo verás lucirse siempre porque es una persona encantadora, una persona muy sociable, ¿eh? Muy entendida, todo lo que tú quieras, todo lo bueno, ¿eh? Pero muchas veces son herramientas que él va acumulando o ella va acumulando para el momento preciso que ella tenga un objetivo con esa persona o con ese grupo de personas. Igual que no le digas no. Mm. ¿Por qué? Ujú. Porque del momento que hay una negativa a aquello que quiere ella o quiere él, pues se enfurece, montan ira, ¿eh? A veces se le escapa palabras que no deberían ni se merece la otra persona, ¿eh? Hacen daño con sus palabras. Y es Ujú. una reacción propia del narcisista. Está pataleando por todos los lados porque no le está saliendo lo que quiere. Mm. Entonces,
esa reacción es como el niño caprichoso que se tira al suelo y arma un berrinche. Que tiene que Pero lograr no como puede- sea su propósito, por Exactamente, encima de quien sea. de quien sea. Suele Y ser esa es la gran también, diferencia entre el egoísta, porque el egoísta solamente claro, se marca en su objetivo y nada más, pero al narcisista no le importa lo otro. Puede hacer daño cuantas veces quiera. y suelen ser bastante sensibles a las críticas. Sí, No aceptan las críticas, suelen reaccionar de una manera muy negativa ante las críticas, sí, no reconocen sus defectos ni sus errores porque ante la vista de los demás ellos tienen que mostrar una apariencia de que son perfectos. Y sí. otra cosa también que suelen aprovecharse de las personas, de los demás, para lograr sus objetivos, o sea que utilizan como una Utiliza. moneda de cambio a las personas. Sí, Cuando les mientras tú, conviene, sí, pueden sí, ser sí, súper amables, amorosos, seductores, y si no, pueden ser súper arrogantes. Cuando sí, hacen lo que ellos quieren, ellas o ellos quieren, de acuerdo, si les satisfacen, pueden ser súper amorosos para sí. conseguir sus objetivos, pero cuando no, pueden ser seres déspota y muy arrogantes. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no mide No la miden, magnitud del significado de lo que está diciendo. Que las palabras claro. hacen daño, pero les pasa por la tangente. Dice a boca llena lo que tiene que decir. Entonces, aunque después quizá tenga cierto arrepentimiento, pero eso es solo para él. Los demás nos quedamos a lo mejor con el dolor de las palabras que hemos escuchado y él a lo mejor llega un momento en que analiza y dice, bueno, esto no debí decir, pero eso ha quedado allí, porque para ellos sería una humillación aceptarlo. Para Claro. ellos es humillante aceptar que han errado, Mm. porque ellos son perfectos, son También, perfectos. también suelen pensar que la gente les envidia, pero en Sí, realidad son ellos o ellas las que envidian, ¿no? A los demás, pero creen que son los demás los que les envidian. eso Suelen, también es inseguridad, ¿no, Arminda? sí, es que detrás de la personalidad narcisista se esconde una personalidad frágil, vulnerable, Sí, sobre todo inseguro. Porque sí, al final esa fachada, esa máscara que utiliza de que todo lo puede, de que es el más fuerte, puede mostrar de que son súper, que tiene la autoestima muy alto y que son súper seguros de sí mismo, pero en realidad cuando se le quita la máscara, ellos, el mayor temor de ellos es que se les vea tal cual como son, ¿no? Seres sí. vulnerables, como todo el mundo tenemos nuestra vulnerabilidad, Y tienen pero horror al fracaso. exactamente. Tienen horror al fracaso porque realmente quieren estar siempre ganando Por encima de para, los demás. por encima de los demás, siempre, por encima de los Mm, demás. Y fíjate que de repente tú puedes decirle a una persona narcisista que su comportamiento conduce a eso, ¿no? mm, Pero qué difícil es que acepte. Nosotras que estamos trabajando con diferentes tipos de personas, te habrás dado cuenta de que la persona narcisista no reconoce que tiene un no, comportamiento errado, que tiene un problema. No digo algo que no se pueda subsanar, pero por lo menos se tiene que empezar por aceptar de que realmente tiene esos rasgos, porque es muy difícil encontrar, bueno, habrá, puntualmente podemos encontrar personas narcisistas netas, pero la gran mayoría lo que tienen son ciertas rasgos, cosas, ciertos rasgos que lo identifica o que lo conduce a lo que claro. es el narcisismo. Pero no precisamente es un narcisista pleno, sino que Claro, hay comportamientos. porque la persona narcisista el narcisismo es un Sí, trastorno de personalidad. Entonces, claro, para ser diagnosticado como tal, tiene que cumplir ciertos criterios diagnósticos. Pero sí es cierto que muchas personas presentan muchos rasgos. Vemos mucho en la sociedad actual en la que vivimos, donde
también la cultura también influye mucho, ¿no? Donde el sentimiento de competitividad, el Ya, éxito, la belleza, el culto a la belleza, todo esto también de alguna manera contribuye eso. a tener esa personalidad egoísta y narcisista, ¿no? Ya, ya. Pero es muy importante detectar a un narcisista porque, claro, suelen ser muy tóxicas, sobre todo cuando estamos hablando en una relación de pareja, por Ya, ejemplo, cuando nos en el nivel encontramos, ¿no? familiar, A nivel familiar sí, también. Por ejemplo, un hijo narcisista con sus padres puede siempre estar buscando la admiración y la aprobación de sus padres y cuando no lo encuentran, sus reacciones pueden ser incluso pueden llegar a ser violentos. También, así como utilizan a las parejas, dentro de la pareja se comporta también con los padres de una manera similar, esperando ser el centro de atención de los padres, ¿no? Pueden manipular ujú, mucho porque suelen ser muy manipuladores. Muchas veces son hijos que cambian el afecto a cambio de dinero, ¿no? O sea, que yo que trabajo con personas mayores me cuentan cosas, ¿no? De que es que mi hijo si le doy o le pago el apartamento o le doy dinero o le doy ya parte de la herencia, o sea, que le condiciona su afecto a cambio de las cosas ya, materiales, ¿no? lo vende a cambio de, Claro, porque al final es que las personas narcisistas tienen una confusión de lo que es el amor. No, ya, tienen esa dificultad de conectar de manera auténtica, de manera, o sea, que sana con las sí, personas. Se sí, conecta sí, sí, desde sí, esa superficialidad y eso, confunde el amor con la aprobación o con los reconocimientos. Cuanto más guapo, guapa soy, cuanto más aparento ser una persona exitosa o exitoso, más voy a tener la admiración, los aplausos de los demás, ¿no? Pero en realidad es todo superficial, es superficial porque es no le da esa superficial. felicidad que busca, no logra, Claro, no logra encontrar aquello que le llene, porque a lo mm, mejor materialmente hablando lo puede tener todo, pero el claro, problema es que no es suficiente para esa persona. ¿Por qué? Porque siempre está queriendo más sobresalir siempre, ¿entiende? Y claro. que las personas que están a su alrededor sean incondicionales de ella o de él. Y eso Ujú, no puede ser. La incondicionalidad no puedes pedirle a nadie. Cada quien tiene su espacio y da lo que puede dar. claro, Entonces es ahí cuando surge ese enojo, ese arrebato de rabia, de odio inclusive. ¿Por qué? Porque no está logrando lo que quiere y no se siente bien por eso. Se claro. siente minimizado y no, realmente no es así, simplemente que cada quien con sus derechos y con su espacio. Pero el narcisista no lo entiende así. No. Quiere que tú veas lo que él ve, Que lo que ella baile ve, al compás, que eso, baile al ritmo que al baile él, o sea, ritmo de lo que él piensa o lo que somete. ella piensa. Claro, son gente que somete a las personas. Te tienes que someter a lo que Exacto, él para estar quiere o bien. a lo que ella Sí, quiere, ¿no? Si te sí. sometes a sus deseos, pueden mostrarse muy amable, muy amoroso, pero cuando intentas ser tú mismo, esto Ujú, es una dinámica bastante compleja dentro del ámbito familiar, ¿no? Con los sí, padres, con los hermanos, con los amigos, con la pareja. ¿Por ujú, qué? Porque ellos todos tienen que, de alguna manera, someterse a sus deseos. Por eso es que sí, un narcisista muchas veces necesita cambiarse de sitio, porque como suelen ser tan tóxicos que al final los amigos se suelen alejar de estas personas sí. cuando se dan cuenta y cuando descubren que son manipuladores, que realmente son mentirosos compulsivos, se autoengañan primero ellos mismos y luego a los demás. Se Y alejan. se alejan, muchas personas Sí, se alejan de ellos. Y claro, para ello, porque en realidad lo que hay detrás, como habíamos dicho, es una personalidad frágil, ujú, una herida sí. muy profunda que intenta tapar con una máscara de seguridad, de ser súper exitoso, de ser seguro de sí mismo, pero es todo una fachada. Pero las causas también son diversas.
Las causas pueden haber nacido cuando era pequeño, cuando era adolescente, o Ujú. incluso cuando ya llega a la juventud, cuando ya empieza a entender cosas. Entonces puede tener esa tendencia de querer manipular a las personas para llegar a su objetivo. No sabemos precisamente en qué momento, ¿verdad? Porque no todos tenemos una misma historia. Cada quien Claro. tiene su historia y cada quien tiene a lo mejor esa herida en algún momento, ya sea de parte de los padres, de los compañeros de colegio, mismo del plantel de profesores, ya sea de lo que sea, ¿verdad? Ujú. Siempre buscamos un cauce en donde encontrar la razón del por qué ese niño se ha convertido en un narcisista, siendo que ha sido un chico dulce, una niña dulce, y que se ha transformado con el Claro, tiempo. ¿en qué momento? Según diferentes investigaciones, hay un factor genético. Uno de Ujú. los progenitores, sea el padre o la madre, se ha hecho investigaciones de si el padre tiene estos rasgos de personalidad narcisista o si es narcisista, de que es probable de que el hijo también pueda tener, puede haber heredado, ¿no? Del Sí, padre o de los abuelos. Hay como cierto componente genético. También está el factor ambiental, ¿no? O sea, que pueden ser niños que hayan sufrido experiencias traumáticos, disfuncionales, ¿no? O sea, que abandono emocional o la falta de validación, pero también también. eh, la sobreprotección o experiencias, incluso experiencias traumáticas en la adolescencia o dentro del ámbito escolar. Ujú. Eh, no tiene por qué ser siempre atribuirse, por ejemplo, a heridas infantiles Infantiles. de parte de los padres. Hay veces que un niño narcisista pudo haber crecido en un ambiente donde le daban muchísimo amor, muchísimo cariño, pero también falta de límites. Cuando a un niño se le sobreprotege demasiado y se le da muchísimo amor, no se le pone, muchas veces a muchos padres nos cuesta limitar hasta qué punto, ¿no? Porque lo hacemos desde el amor incondicional que sentimos Porque los no queremos padres. hacerle sentir esa Claro, queremos reforzar su autoestima, pero muchas veces de una manera indirecta, o sea, desde el desconocimiento, ¿no? Muchas veces estamos también colaborando a una personalidad eso, narcisista cuando no le ponemos límite, porque los niños ya, también necesitan aprender a frustrarse. Cuando no le claro, damos la oportunidad a frustrarse, no le ponemos los límites, estamos de alguna manera fomentando esa personalidad. También está la claro, cultura y la sociedad, ¿no? Las tenemos presiones que, sociales, donde enfatizan el éxito, la apariencia física, la competencia, todo estos, todo, todos estos rasgos sí. que vemos. La verdad es que las madres, más las madres, porque somos las que más nos encargamos de Ujú. los niños, aunque modernamente papá, mamá están colaborando mucho en la crianza de los niños. Sí, Pero lo que no les enseñamos es que el fracaso es parte de la vida y que exactamente. hoy o mañana le va a tocar, porque eso es parte de la vida. Entonces Sí, no sabe fracasar. Y eso. cuando no ha aprendido a fracasar, no ha sabido manejar esa situación, es cuando se vuelven, eh, reniegan de sí Incapaces, mismo. No, reniegan de claro. sí mismo Ujú. y de una manera tal que desde hoy en adelante yo voy a ser así. ¿Entiendes? Claro. Por Entonces eso. asume un papel diferente. A lo mejor le causa dolor ese fracaso y como te digo, como no ha Y no sabido, sabe cómo autorregularse no, emocionalmente, no, no no, sabe como no cómo ha sabido gestionar. manejar, sí, Claro, los padres muchas veces, pues como padre uno piensa y dice, es que yo como he sufrido, no quiero que mi hijo pase por esto e intenta facilitarle, sacándole las piedras error, del camino, ¿no? Y error. sin darse cuenta de que de esa manera, pues de alguna manera le está anulando esa capacidad del niño, ¿no? Le vuelve Muchas veces frágil, queremos evitar el sufrimiento, ¿no? Si sí, somos padres que hemos sufrido mucho, que nos ha faltado cariño, afecto, como que queremos darle el doble. Y en eso, eso podemos caer cualquiera de los padres, ¿no? O sea, es muy fácil caer ujú, en eso. sí, Y sí, sí, sí. también otra cosa importante, ¿cómo se comporta un narcisista dentro de una relación de pareja?
El afecto de un narcisista hacia su pareja puede, claro, variar según sus propias necesidades emocionales, igual que con los padres, también se comporta con la pareja. Pueden ser cariñosos y afectuosos cuando buscan apoyo, pero ser súper distantes, críticos cuando no reciben atención y suelen ser muy posesivos también, ¿no? Sí. Porque como quieren que todo gire en torno a él o a ella, muchas veces incluso puedes sabotear las amistades de su pareja o incluso el vínculo que tiene con su familia por querer ser ello único y exclusivamente el centro de atención de su pareja. Y esto suele ser muy agotador, suele Y ser, sí, quieren sí, exigir un sentimiento que no le corresponde, porque el sentimiento uno tiene que cultivarlo. Si quieres que tu pareja te quiera, tienes que buscar la manera de que realmente te quiera y no exigir. No porque claro. tú Pero eres mi pareja, tienes la ellos exigen obligación. por el hecho de, ellos exigen, creen que ellos se Sí. merecen todo y que todo tiene que estar, tiene que ser su único, incluso hay padres narcisistas que compiten con Mm. sus hijos. Que Sí, sí, siente celos del amor del hijo, ¿no? ya, Que compite, que cree que la madre le da más atención al hijo y suele ser un problema bastante ya, común. ya. Porque se siente desplazado, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, y como ellos piensan que se puede exigir un sentimiento, pues van para eso. Y yo querría redondear un poquito esto porque hay mucho por decir sobre este tema. Muchas veces decimos, apártate de un narcisista, pero ¿cómo te vas a apartar si de repente es tu marido, es tu hijo, es tu hija? Hay que Claro, buscar la forma de subsanar, hay que buscar la forma de alivianar, ¿verdad? De que sí. haya esa comprensión y lograr esa armonía en la familia. Es un tanto difícil, pero yo creo que si empezamos porque la persona lo acepte, ya es una victoria. Así es, hay que aprender a convivir con esa persona. Claro, también suele surgir esta pregunta, ¿se puede curar? ¿Tiene tratamiento? Si la persona acepta que tiene ese problema y va a terapia, sí, Va a puede, colaborar. aunque es difícil, pero sí se puede conseguir una conducta adaptativa, pero tiene que aceptar y eso es muy difícil. Yo que trabajo con personas mayores, Carmen, ya sabes tú que doy talleres con gente mayor, ¿no? Sí, Me suelen contar experiencias de personas que habían sido narcisistas de juventud, ¿no? Y que luego, pues con el tiempo, muchas veces, pues empiezan a ver la vida de otra manera y cambian. Pero hay veces que no, hay veces que se aíslan porque estas personas, como no han construido relaciones auténticas, por así decir, no han aprendido a conectar de una manera sana con las personas, lo que suele pasar es que llega a los 80, a los 70, 80 años solos, muy solos. Y a partir de allí, cuando ven que el resto de sus amistades han podido crear una familia, crear un entorno, crear vínculos, entonces ellos empiezan a ver la vida desde otro punto de vista, de que todo lo que han logrado y toda esa fachada que han construido a base de autoengaño, a base de mentira, de que no les han servido para nada. Por eso es que ya de mayor a uno le cuesta mucho manejar la soledad. sí, sí, Y sí. cuando se encuentran en esa fase, digamos, de que se encuentran solos y solas, empiezan, digamos, a mirarse en el espejo y a verse tal cual como son, intentan cambiar y buscan ayuda. Buscan Buscan ayuda ayuda. y pueden cambiar. Pero Y ya te fíjate que ya digo, han no perdido un siempre. montón de cosas. Pero Perdido. lastimosamente hay veces que tiene que pasar toda una vida para que se den cuenta. Es una Es una pena. pena. Y Es una pena. hay veces que no. Yo tengo mis alumnas que me cuenta que su madre o su padre narcisista se muere así, con esa personalidad, a los 95 años, con esa personalidad. Claro. Y muere Porque no así. tuvo la visión correcta ni a su edad. Exactamente. Ya, Entonces, bueno, así es que le doy este mensaje a todas las personas que se identifican con estos rasgos. No hace falta que tenga este trastorno, pero claro. que si tiene estos rasgos de que hoy
es el momento de que pida ayuda, de que se den cuenta de que realmente es mejor ser auténtico, mostrar, todos somos vulnerables y Claro. no es malo mostrar esa parte vulnerable, ¿no? Porque somos humanos. Entonces, ahora que todavía, sí, no sé qué edades tendrán, ¿no? Pero si son jóvenes, que todavía hay tiempo de que pueden buscar ayuda y aprender a conectarse con las personas de una manera más sana y no esperar tener 80 años y estar solo para poder Cuanto buscar una antes solución. mejor, cuanto antes Así mejor es, y tratar de ser felices, porque me imagino que un eso, narcisista que no quiere cambiar, pues lo tiene muy duro, ¿eh? claro. Al final se encuentran muy solos. Sí, 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 Lo que ellos más quieren es pues poder conectar con las personas, pero no saben cómo. Si no ya, buscan ayuda, no van a poder. Así es ya, que les ya. invito a todas las narcisistas que busquen ayuda y que, bueno, que si ponen de su parte pueden cambiar y pueden llegar a conectar de una manera sana con las personas. Y ser felices. Exactamente. Bueno, Carmen, Sí, como siempre, espero que les haya gustado a nuestros oyentes y todas las personas que nos siguen desde este canal. Y bueno, ya pues sí. volvemos para la próxima. Para la próxima. Pues hasta la próxima a Hasta todos. la próxima.